Cada vez se acerca más el plebiscito constitucional para decidir si es que se aprueba la nueva constitución que ha hecho la Convención Constitucional o se rechaza y se mantiene la actual o tal vez empieza un nuevo proceso, depende a quién le pregunten, ¿no? Y en medio de todo eso hemos visto el regreso de numerosas figuras. Por ejemplo, Bachelet regresa prontamente para apoyar al apruebo en Chile y se han visto que ahora figuras más cercanas a la derecha también están regresando, como el caso de Sebastián Sichel, que perdió en primera vuelta en la elección presidencial pasada, pero anunció su regreso para apoyar el rechazo y llamando a criticar el apruebo para reformar, diciendo que no tenía un sentido y que era una ingenuidad y una mentira enorme, a la vez que llamó a apoyar el rechazo para reformar, o sea que el rechazo significara no mantener la actual, sino empezar un nuevo proceso. Y vemos también que empresas internacionales han comenzado a apoyar el apruebo diciendo que lo peor que sería para Chile es el rechazo, porque generaría tanta incertidumbre que sería muy malo para la economía y por lo tanto lo mejor sería que gane el apruebo. En gran medida todo eso es consecuencia de la influencia de Bachelet a nivel mundial. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Jean-Pierre Alcarte Garay, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Sebastián Sichel, candidato presidencial del piñerismo, que en gran medida fue una de las campañas con más financiamiento de grupos de poder en la última elección presidencial, lo mismo con el caso de Boric y de Kast, ambos también recibieron bastante dinero, regresó y anunció su regreso total a Chile para apoyar el rechazo. Ahora, él luego de perder la elección presidencial se fue de Chile por unos meses, casi que unas vacaciones, estaba en Italia por unos meses, ahora anunció su regreso, igual que Bachelet. Y en el caso de Bachelet, que viene por el apruebo, Sichel anunció su regreso para apoyar al rechazo. Y una de sus primeras declaraciones con su regreso es lo siguiente, que aprobar para reformar es una ingenuidad brutal y demuestra que no hay capacidad de enfrentar a la izquierda radical, con una crítica también a la derecha. Y en gran medida él dijo que apoyó el apruebo, pero que la propuesta constitucional que están presentando es muy negativa, cuestiona las concentraciones de poder que se están dando, las estructuras legales que son peligrosas que se dan ahí, al mismo tiempo habla de cómo las estructuras constitucionales que se han presentado son muy inestables, a la vez que hay temas de privilegios y debilita el poder del individuo, del ciudadano contra el Estado, y que por lo tanto no es posible apoyar la nueva constitución, sino que se tiene que rechazar. Pero lo que él dice es que una vez que se rechace, se tiene que empujar lo que se llama la tercera opción o la tercera vía, para que se empiece un nuevo proceso de una manera u otra, ya sea con un nuevo plebiscito, con una nueva convención, o en el Congreso, o con expertos, para de todas maneras hacer una nueva constitución, pero que no sea la que salió de la Convención Constitucional, porque esa es terrible. En gran medida es el argumento de Sichel, que empieza a regresar a la vez que hemos visto también que Piñera empieza a aparecer más, y que figuras de la política que antes estaban bastante callados han comenzado a reaparecer. Por ejemplo, hace poco Lagos también empezó a aparecer nuevamente con críticas a la convención, diciendo que no iba a aparecer en el acto de término del proceso constituyente. Se sumó ahora también Eduardo Frei, que también decidió no asistir y quedó justamente fuera de ese proceso, diciendo que no iba a asistir al proceso de término de la convención constitucional. Son los expresidentes que se empiezan a restar del proceso constituyente porque los han criticado, los han atacado. Y parece que finalmente, después de meses que los insultaron y los trataban como en menos, ahora decidieron poner un pare a esto, controlar y decir, no, nosotros no participamos, y de manera bien formal, de manera bien sutil, mostrar su descontento. Hasta ahora los únicos que estarían yendo a apoyar el término del proceso constituyente en vivo serían Bachelet y Piñera. Y no se sabe si irán a ir porque en gran medida, como ya dijo Lagos que no va a ir y Frei que no va a ir, no se sabe si los otros dos irán. Aunque de cierta manera mostraría, no me sorprendería que Piñera fuera y Bachelet igual, un poco cómo todo este proceso ha sido dirigido, encadenado y en gran medida ha sido responsabilidad tanto de Piñera como de Bachelet, que en los últimos años han guiado a Chile, para mal diría yo, en la dirección que se ha ido en el último tiempo. Y en gran medida la decadencia tanto cultural como económica que hemos visto en los últimos años son consecuencia de ellos dos. Tanto por un sector por la derecha y otro por la izquierda que hemos visto ahí.
Pero a pesar justamente del regreso de Sichel, que muchas veces se le ha asociado por las donaciones que recibió a grupos corporativos y de poder importante, a muchos corporativistas, a nivel internacional el discurso de crítica al apruebo está cambiando un poco porque hay numerosas empresas internacionales que están siendo guiadas por calificadoras de riesgo a nivel mundial que están empezando a decir que lo más peligroso sería que gane el rechazo. Por ejemplo, Moody's, que es una calificadora de riesgo económico mundial muy conocida, se puso a apoyar al apruebo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque Estados Unidos está diciendo, que es bien fácil decir estas cosas de lejos, ¿no? Total, no tienen que ir con las consecuencias de sus análisis. De todas maneras dicen que es mejor que gane el apruebo porque creen que si gana el rechazo va a ser mucha incertidumbre, creen que va a haber violencia, que va a haber caos y que los deseos de cambio que de la población no se van a saciar. Entonces creen que lo mejor para las empresas estadounidenses es que se apruebe la nueva constitución en Chile para estabilizar la situación y que al ser más estable la situación fiscal y de esa manera ser más estable el país, al poderse permitir que Boric haga todas sus reformas, porque aquí dicen que lo mejor sería que Boric haga todo lo que quiere, un análisis bien curioso, se estabilizaría la situación económica y por lo tanto sería mejor para las empresas. Ahora, en gran medida a algunos les sonará esto absurdo, pero tiene sentido si es que uno está asociado a grupos corporativistas. Esto es un poco lo que pasa en Argentina, que por mucho que los argentinos tengan toda esta estructura sindical y discurso antimercado y lleguen los peronistas con todo eso, lo que hacen muchas veces grupos empresariales grandes asociados a gobiernos, que son puros corporativistas, es que llegan a acuerdos con el gobierno de Argentina en su momento y llegan a acuerdos especiales que les permiten hacer negocios, pero a cambio de subsidios, leyes especiales, y al final los que se joden con todas esas regulaciones, todos esos impuestos, es la clase media, los emprendedores y todos aquellos que no están en acuerdos bien corruptos con el gobierno. Entonces, de cierta manera, lo que dice Moody's tiene razón. Porque si se aprueba la nueva constitución y Boric hace todo lo que quiere, van a aumentar los impuestos, las regulaciones, el control estatal, los precios a nivel general también aumentarán por eso, porque el Estado interviene en todo, menos producto al mismo tiempo, menos trabajo. Pero, aunque eso sería la condena de muerte de los emprendimientos, de las pymes, la competencia de aquellos que tratan de surgir desde abajo, no necesariamente es así para grandes empresas, porque pueden llegar a acuerdos, muchas veces corruptos, con el gobierno y obtienen un subsidio, un monopolio especial, y al final los que se joden son el resto, pero esos grandes grupos corporativistas llegan a acuerdos con el gobierno. Es algo que ocurre mucho en Centroamérica, en Argentina, y que posiblemente ocurra en Chile. Entonces, cuando hacen este análisis no están tan equivocados porque están asumiendo que a los que están asesorando, que son grandes grupos corporativos, pueden llegar a acuerdos no muy limpios con el gobierno y salvarse un poco de todas las otras consecuencias porque van a tener acuerdos especiales ahí. Ahora, de otra manera, al mismo tiempo que pasa eso, grupos periodistas internacionales como The Economist a nivel internacional desde Estados Unidos critican a Boric porque aunque apoyaban sus ideas, en gran medida porque esos medios a veces empujan más hacia la centroizquierda, dicen que en vez de hacer un Estado socialdemócrata, de justamente dar derechos sociales y financiarlos bien, parece ser que la convención está empujando a Boric y al país entero, aunque yo diría que Boric va en la misma dirección, no es como que sea chocando con la convención constitucional, en la idea de refundación latinoamericana que tiende al fracaso y a totalitarismo. Es un poco la advertencia que se hace desde Estados Unidos de medios de centroizquierda. Pero más allá de lo que digan uno u otro, hay que ver en realidad qué es lo que ha ocurrido en la práctica. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que Chile cada vez cae más a nivel económico. Hemos visto que de nuevo, por un segundo año consecutivo, porque esto fue efecto estallido, post-estallido, y ahora vemos efecto constituyente, más todo el caos y violencia que se da a lo largo del país por el tema de los narcos, el tema migratorio, el tema de la Araucanía y una serie de otros factores. Chile cayó por segundo año consecutivo en el ranking de competitividad mundial y está en un mínimo histórico. Cada vez caemos más. Chile es cada vez menos competitivo. Es un país más inseguro, un país que la gente quiere menos meter su plata y es tanto así que esos discursos como que estuviéramos recuperándonos son una gran mentira. Incluso lo están diciendo desde la centroizquierda. Y que alguien quiera venir a meter plata aquí es poco probable, a menos que llegue a acuerdos con el Estado, con el gobierno, corporativista. Como lo que se menciona ahí por la clasificadora de riesgo anterior. Un ejemplo es lo que dice Oscar Landerrecher, que es un economista de la centroizquierda, asociado siempre a la centroizquierda. Y él muestra como, a pesar de que hablan de que no, que Boric va a buscar negocio y que las empresas se pueden recuperar, lo que vemos en la práctica es que el dinero a nivel de Chile se está escapando y hace ya bastante tiempo. Y vemos que desde hace algunos años, un par de años, la plata en Chile está saliendo de manera monumental. Tanto así que, de acuerdo a lo que él muestra, es que la plata se está sacando en números masivos del país y cada vez hay menos capital, por lo tanto hay más retiros de plata y menos inversiones.
Eso también afecta, por supuesto, la economía. Y por más que muchos grupos empresariales, por ejemplo, cuando Boric se reúnen con él, le digan puras maravillas, no, qué bien, piensen lo que más le van a decir. Le van a decir en su cara, oye, no estamos de acuerdo, esto es malo. No, obvio que lo van a aplaudir, obvio que le van a decir puras maravillas porque quieren quedar en buena decisión. Pero no tienen que quedarse con lo que dice la gente ahí a nivel corporativo, porque siempre las empresas nunca van a criticar en general, siempre dicen cosas bonitas, es un tema de marketing. Tienen que ver lo que hacen. Y lo que hacen es que están sacando la plata en números masivos. Entonces, va un poco en esa dirección. Lo que esto nos está llevando un poco, más allá de todo esto, y que creo que esto va a ocurrir con el rechazo de la prueba en realidad, es que a los que van a terminar invirtiendo en Chile son los que viven en este país y no se pueden ir y tienen sus emprendimientos, sus empresas a nivel local y que ya estaban acá. Muchos que también tienen sus pymes, y aquellos que van a llegar desde afuera no son empresas que vengan por su cuenta, porque cuando un país es competitivo tú no tienes que ir a andar buscando empresarios al exterior, llegan solos. ¿Ustedes creen que los que van a invertir en Suiza los tienen que ir a buscar? No, llegan solos. Pero aquí hay presidentes como Boric viajando a otros países a buscarlos. Entonces, ¿quiénes son los que llegan ahí? Los mismos que llegan a países como Argentina, corporativistas, los que llegan a acuerdos con el Estado y piden subsidios, piden bonos, piden cosas corruptas, y por eso llegan. Y ahí vienen los chinos, ahí vienen las empresas corporativistas de Estados Unidos o de otros países del mundo, y esos son los grupos empresariales que no son muy pro mercado, sino que son pro corporativismo, pro leyes que los protejan y les den subsidios y perjudiquen al resto de la población. Y en esa dirección lamentablemente vamos a ir, y parece ser que algunas clasificadoras de Estados Unidos, que son los que asesoran a esos grupos, por lo mismo recomiendan eso. Ahora, yo no sé si estas jugadas que está haciendo la centro izquierda con Lagos y con Frey, y este regreso desde la centro derecha por parte de Sichel, ayudará al rechazo, es todas estas cosas, o terminará haciéndole daño. Al final las encuestas dirán eso. Pero de todas maneras tiendo a pensar que una figura como Sichel, que está tan asociado al mundo corporativista chileno de la derecha, y que él entró con un mensaje de ser distinto al otro, y por eso le fue bien en la primaria, pero después lanzó todo eso a la basura al recibir tantas donaciones de grupos corporativistas, estar rodeado de empresarios del mundo corporativo chileno, corporativista también, y al mismo tiempo después tener un mensaje que como que dio vuelta un poco ese mensaje original de primaria, no tiendo a pensar que ayude mucho al rechazo per se. Y el caso de Lagos y de Frey es una espada de doble filo, porque por un lado eso puede ayudar con los que son más de centro izquierda y les gusta la concertación, pero esos son las personas de una edad mayor. Aquellos que son más jóvenes los odian a estas figuras porque son de los políticos de siempre, bajo cuyos gobiernos también hubo numerosas irregularidades, casos de corrupción. Por ejemplo, los sobresueldos de ministros de Lagos, también hubo contratos bien curiosos. Frey tampoco tuvo un gobierno demasiado limpio. Entonces, el voto antipolítico esto lo tiraría para la prueba. Entonces es difícil saber el equilibrio en qué dirección lo va a lanzar. Pero de todas maneras, para bien o para mal, todos estos viejos dinosaurios de la política, como aquellos que son más nuevos pero son parte de esa casta, están regresando. Desde Bachelet, al caso de Frey, al de Lagos y ahora también Sichel. ¿Qué les parece esta situación? ¿Positiva o negativa? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.